La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas presenta Webinar Ser FADU, un espacio donde encontrarás conferencias, seminarios y charlas en línea que fueron transmitidas en vivo a través de nuestras redes sociales. Webinar Ser FADU. En esta ocasión, el pasado 24 de abril del 2021, la doctora arquitecto Wendy Margarita Morales Ponce nos habló de su tema, la dimensión semiótica en la interpretación de las fachadas urbanas. La charla se llama La dimensión semiótica en la interpretación de fachadas urbanas. El caso es las embotelladoras Coca-Cola y la temporalidad de estudio es de 1940 a 1970. La estructura de esta ponencia, entonces, está determinada a partir de cinco secciones, una de las cuales habla de un marco conceptual, en la cual se revisarán algunos conceptos que son elementales para entender la investigación, un contexto predominante, es decir, la arquitectura va a estar circunscrita en un contexto fundamentalmente económico, por lo cual se logró el éxito de desarrollar una arquitectura con las características que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Una estructura industrial que no tenía precedentes, que se va a desarrollar a partir de la constitución de una imagen empresarial. Y esta imagen corporativa, como cuarto punto, nos hablará de cómo efectivamente se generó una arquitectura muy particular para el caso de las embotelladoras y que nace con una de las embotelladoras líderes en el mundo actualmente. Para finalmente desarrollar un análisis semiótico en base a estas embotelladoras y observaremos solo un caso de estudio. La problematización que se determinó para este caso estuvo relacionada con 4 preguntas muy importantes que se debían responder durante toda la investigación. ¿Existe una arquitectura Coca-Cola? ¿Qué teoría de la arquitectura fundamentaba esta arquitectura? La arquitectura representaba un medio de comunicación. De pronto no quiere avanzar. Vamos a ver por qué. Ok. Dentro de este marco conceptual y los significados elementales, vamos a encontrarnos con que una de las condiciones teóricas que sustentó estas embotelladoras fue a partir del funcionalismo mecánico. Los que leen la arquitectura sabemos que en el periodo del modernismo en el mundo existió el funcionalismo orgánico, pero el funcionalismo mecánico. Y este funcionalismo mecánico lo va a determinar por primera vez Edward Zurko, quien define que esto es una analogía relacionada con la ingeniería y que es consecuencia de observar los procesos que se ejercían en ciertos géneros arquitectónicos y que por lo tanto a partir de ello se generaba la belleza. La arquitectura industrial entonces se entiende como un inmueble que posee raíces de utilidad permanente en un objeto técnico y que este está diseñado a partir de un contenedor de actividades industriales que cumple con condiciones funcionales como la ventilación, la iluminación, la disposición, el aprovechamiento de los espacios y que satisface procesos productivos, cuya materialidad debe tener seguridad y poder soportar incendios. Esta imagen corporativa como concepto va a estar muy ligada a la arquitectura industrial. No se trata solamente de imaginar que existió una arquitectura
en la cual sus características eran los dientes de sierra. Lo que vamos a ver es que en realidad no forzosamente fue así. Esta imagen corporativa que se integra a la arquitectura va a determinarse a partir de la fábrica de turbinas que desarrolló Peter Burns, pero que se definió como la composición que incluye elementos característicos de una identidad empresarial. Esto va a ser una distinción muy importante para la arquitectura que vamos a observar más adelante. En este caso, la arquitectura está materializada a partir de características plásticas, características estéticas, pero que sin embargo también exhibía el rótulo de la empresa y por lo tanto nacía la identidad corporativa. La fábrica, por lo tanto, era otro de los términos que se debía determinar durante el estudio. Este término nace durante la Revolución Industrial y fue adquiriendo significados distintos a través de una interpretación, pero esta interpretación era por parte de los constructores. Ciertamente en el siglo XIX se da el entendimiento de la producción en masa. Y esto los constructores no lo tenían como muy ejercitado. Entonces, se pasó de los talleres a un tipo de producción que se desarrollaba de manera masiva. La embotelladora, por lo tanto, es una fábrica, pero tiene dos concepciones de manera particular. Este vocablo posee su naturaleza por sí misma, en la cual es un ejercicio de embotellamiento, y por el otro lado es una consecuencia conceptual en el cual es un casco arquitectónico en el cual se determina un desarrollo de tareas productivas de embotellamiento. Ahora, el contexto predominante que nos interesa mucho exponer para entender por qué las fachadas y la arquitectura resultó ser como fue, está relacionado con el sistema económico. El modelo económico llamado primario exportador está relacionado con la filosofía económica de Keynes, en el cual se persiguió impulsar el crecimiento económico de cualquier país a partir de una acción específica. Los esfuerzos están también relacionados con el empleo y el interés de generar un capital. Se estimuló la participación del Estado a partir de asuntos económicos y sociales. Esto significa que lo que importaba era generar un producto para acumular riqueza. Así las cosas, este sistema del embotellado tiene su origen en el caso mexicano del embotellamiento, del proceso de embotellamiento de las cerveceras. Coca-Cola va prácticamente a reproducir la forma en la cual se embotellaba precisamente la cerveza. Al inicio, entonces, vamos a tener una producción que se formuló a partir de sociedades, sobre todo familiares. Este sistema va a trabajar, es decir, las fábricas se van a generar a partir de un procedimiento de modelo mixto. Vamos a encontrar entonces que las fábricas van a tener una producción que va a ejercerse a partir de una maquinaria todavía manejada por manivela y también apoyado por máquinas de energía eléctrica. Esta maquinaria y equipo no se producía en México, se compraba en el extranjero y su formato no solo de dimensión y uso requería de espacios específicos, pero que estuvieran totalmente sujetos a la maquinaria que se iba a instalar. Por eso podemos ver que
las fábricas del siglo XIX y de principios del siglo XX tienen espacios sumamente amplios, con maquinaria sumamente extraña para nosotros, como es la imagen que estamos viendo ahora, que es digamos, un tambor en el cual se producía la mezcla de la cerveza y no era nada extraño así para el caso de las gaseosas. Pero la diferencia radica en que estas fábricas del siglo XIX, cerveceras, sí van a producir su propia materia prima. Ellos son los encargados entonces de producir precisamente todo cuanto se requería para una mezcla de hacer cerveza. Los cascos industriales de las cerveceras estaban emplazados fuera de la ciudad. Eran totalmente ajenos a la condición urbana y tenían un vasto territorio, porque no solamente era el casco productor, sino también, como se dijo, el territorio en el cual se producía, por ejemplo, la cosecha. Las fábricas se fundaban a partir de territorios entonces aislados y a través de ellas se fundaban nuevas comunidades. Los obreros llegaban con sus familias y ellos eran quienes se encargaban prácticamente de desarrollar una producción en la cual se involucraba el obrero, que era el proveedor, pero también los hijos del matrimonio. Esta producción era ajena totalmente a la mirada pública. Solamente la gente que producía, la gente que laboraba ahí, sabía exactamente cómo era la fábrica. Y también se va digamos, la producción va a ser dependiente de lo que es las líneas del ferrocarril. Entonces, los medios de comunicación también serán muy limitados. Esta estructura de la industria tiene una consolidación como imagen corporativa. Este tercer punto, entonces, nos va a llevar a encontrarnos con que la fábrica Coca-Cola va a ser una empresa ya consolidada. Digamos, no es tan importante en este momento revisar cómo nace el producto Coca-Cola. Eso de alguna manera estamos familiarizados porque se han contado muchas cosas, pero lo que importa aquí es la arquitectura. Esta empresa, al consolidarse, va a buscar su propia arquitectura. Por supuesto, el corporativo de gaseosas sabe que necesita una imagen que proyecte lo que bien sabe hacer, que es producir refrescos. Y entonces comienza a ubicar de qué manera su imagen esté dentro de la ciudad. Las industrias Coca-Cola formarán parte de la ciudad. A diferencia de este modelo en el cual se imitó el proceso de embotellado, las fábricas tenían un espacio, por supuesto, dentro de lo que era el contexto y la vida urbana. Por lo tanto, se buscaban, desde luego, terrenos que fueran de menor tamaño y que fundamentalmente fueran a 4 fachadas. Así las cosas, la fábrica no solamente es visible socialmente, sino que también va a perseguir una línea en la cual se vea moderno. Es decir, que la imagen que proyectan sea muy contemporánea en términos de su tiempo histórico. Así las cosas, el modelo teórico que siguieron fue el modelo Ford Follow Function. No olvidemos, desde luego, que van a responder a un funcionalismo mecánico. Su distribución, por lo tanto, arquitectónica, va a tener 3 componentes importantes. Un área de producción que va a estar en la planta baja, es decir, la imagen que vemos es la primera embotelladora Coca-Cola en Estados Unidos. Esta embotelladora, por lo tanto, va a tener estos 3 componentes.
como se dijo, en la parte inferior va a estar la parte de la producción y no va a ser precisamente visible a los ojos del transeúnte, pero se sabía que ahí se producía el refresco. Un área de embalaje y distribución que va a estar posterior a este primer nivel y el área administrativa, que es la segunda planta. Si observamos con detenimiento la imagen, nos vamos a dar cuenta cómo hay una escalera exterior que no tiene comunicación precisamente con el área de producción, pero que sí conecta con el área administrativa. Quien quería negociar con los administradores debía entonces subir la escalera y estar en el área propia de negociación, el área administrativa. Ciertamente, esa búsqueda tuvo un desarrollo. La primera imagen que vimos de la primera embotelladora responde a 1930. Y en este caso, esta embotelladora pertenece ya a los años 40. Como veremos, hay una evolución en la condición plástica, pero no así en la condición utilitaria. Como se puede ver, la apariencia de la embotelladora se fue definiendo con mayor detalle. Ya va a haber una mayor transparencia porque se abren los vanos de manera significativa y se utiliza en los colores propios de la marca, el rojo y el blanco. Este conjunto va a ser de un solo volumen y vamos a encontrarnos con que el área verde en primer plano va a ser muy particular. Esto nos remite a cómo fue cambiando en los años 50 la condición compositiva de las embotelladoras. Como dijimos, no se trató nunca de una fábrica de dientes de sierra. Se está buscando una imagen propia para la embotelladora Coca-Cola. Y curiosamente, es importante decir que es el género en el cual se van a repetir los siguientes diseños de las embotelladoras que podríamos recordar. Así, esta imagen de los años 60 va a tener otras definiciones. Una zona vestibular en primer plano, que está acompañada del jardín frontal que vimos en la imagen anterior, la integración de una identidad corporativa, es decir, en este marco de piedra que podemos ver en el vestíbulo, dice con mucha presión Coca-Cola. Y además venía acompañada como de otros elementos, como era la figura de la embotelladora, de la botella, y una marquesina, en la cual se denunciaba con muchísima precisión la bienvenida que le daban a otros empresarios para distribuir la producción del refresco. Esta integración de identidad corporativa entonces le va a dar mucha importancia a lo que es la imagen de la arquitectura. Su zona de producción va a ser muy predominante. Esto nos habla de que la empresa creció y se consolidó como líder en el mercado. Lo que tenemos entonces en segundo plano es esa área de producción que en su parte posterior va a tener ahora sí denunciado o muy bien definido la zona de carga y descarga. Y además, esta zona de carga y descarga va a tener su propio ascenso y descenso de vehículos. Recordemos que Coca-Cola tenía su propia flotilla de carros que distribuían de manera interna de diferentes maneras y en diferentes zonas el producto hacia los puntos de venta. Esto va a ser importante porque entonces ya no son dependientes solo del ferrocarril, sino también del vehículo. Y su visibilidad urbana va a ser muchísimo más
importante porque se va a volver un punto de referencia para la ciudad. La imagen corporativa de la arquitectura Coca-Cola va a ser dependiente de un elemento importantísimo, el área de producción. Vamos a encontrarnos con cómo la arquitectura, a partir de esta acción laboral, en la cual el cómo se hacía el producto va a ser elemental para convencer al consumidor de ser fiel al refresco que se estaba en ese momento promoviendo. ¿Qué tiene que ver esto en la arquitectura? Si estamos hablando de fachadas, ¿por qué de pronto nos encontramos con una línea de producción? Esta línea de producción va a ser el elemento simbólico más importante, debía exhibirse. Y este cambió prácticamente la historia constructiva de las embotelladoras y su apariencia en la ciudad. La consolidación de la arquitectura industrial Coca-Cola va a tener entonces particularidades muy específicas, características muy acentuadas. Una de ellas va a ser la gran vitrina, en la cual se debe exhibir el área de producción. Estas embotelladoras, por lo tanto, van a tener, no solo van a conservar el predio a 4 fachadas, sino que van a estar inmediatamente en puntos estratégicos, lo más visibles de la mancha urbana de las ciudades. Así las cosas, va a tener una apariencia como seccionada en una condición aparentemente simétrica, dentro de la cual los elementos que podamos encontrar hacia la derecha pueden estar hacia el lado izquierdo. Y generalmente las embotelladoras en Estados Unidos van a tener 2 niveles, no así en México, pero van a conservar esos elementos en los cuales uno puede ver cómo se fue definiendo entonces la arquitectura de esta industria. Por un lado, el corazón, como se dijo, la parte más importante va a ser el área de producción. Pero entonces, al lado derecho, podríamos encontrar lo que era el área de embalaje y el área de almacenamiento, mientras que en el lado opuesto, en el lado izquierdo, podríamos encontrar el área administrativa. Y seguimos conservando la desconexión del acceso al peatón o al comprador o al negociador con respecto al acceso de carga y descarga. Desde luego, encontramos la imagen corporativa en uno de los elementos de la arquitectura, como es el caso del área de producción y por encima el membrete Coca-Cola. La arquitectura industrial en México tuvo ese referente norteamericano. Sin embargo, hay que reconocer que no forzosamente se debía seguir una tipología estrictamente prediseñada. Cada constructor interpretó de manera particular cómo debía ser la embotelladora que, de acuerdo al contrato de embotelladores, era responsabilidad del embotellador, es decir, de quien compraba la franquicia, de edificar un edificio Coca-Cola. La empresa Coca-Cola Company Corporation no se responsabilizaba de emplazar y construir una embotelladora. Eso, como se dijo, era responsabilidad de quien compraba la franquicia. Este predominio horizontal va a ser muy importante para determinar la apariencia del inmueble. Y como vemos, tenemos precisamente esas 3 condiciones totalmente presentes. El área de producción, que en este caso lo vamos a encontrar precisamente
sobre el lado izquierdo, bueno, en el caso mío sobre el lado izquierdo, y luego sobre el lado derecho el área administrativa, que es un volumen más pequeño en comparación con esta horizontalidad de producción. Y en la parte posterior se encontraba entonces el área de almacenaje y carga y descarga. Esta identidad corporativa, si la buscamos, está en el tanque elevado, que es sobre uno de los extremos del inmueble. Este tanque elevado entonces se aprovechaba como un elemento vertical muy importante que va a decir Coca-Cola. Se trata de una arquitectura industrial totalmente heterogénea. Cada franquiciante, es decir, cada familia que pudo comprar la franquicia Coca-Cola, determinó entonces la apariencia que más se adecuaba a los intereses del empresario, pero debía cumplir con las tres condiciones que hemos venido hablando. Perdón, la embotelladora que vimos en la diapositiva anterior pertenece a la primera embotelladora de México que estuvo, está en Monterrey. Construida más o menos en los años 40, 50 y tuvo muchas alteraciones posteriores para actualizar la apariencia de la embotelladora. Esta es la embotelladora bueno, ya no existe, fue la embotelladora Coca-Cola de Oaxaca, se demolió en los años 90 y el empresario mandó construir precisamente esta embotelladora respetando las tres condiciones que Coca-Cola Company determinaba. Lo que tenemos en primer plano entonces es el área de producción y lo que tenemos en el fondo de la imagen, en esta perspectiva, es el acceso al área administrativa. Como verán, ahí está un elemento paralelepípedo que tiene el membrete denunciando la empresa a la que estaba destinado el inmueble. Esta composición entonces era una composición plástica totalmente arbitraria. El constructor o el arquitecto junto con el empresario determinaban la apariencia de la empresa y sus periodos, cuando menos, los predios van a tener cuando menos dos frentes. Uno para el ascenso de carga y descarga, que es en la parte posterior, y otro que es el acceso para hacer, digamos, la compra para los mayoristas. Esta apariencia va a ser siempre modernista y va a sujetarse a ese funcionalismo mecánico del que veníamos hablando. Su visibilidad social es totalmente absoluta. Estaba sobre una de las vialidades más importantes de acceso hacia el corazón de la ciudad. Y como verán, la gran vitrina exhibe el área de producción. Dentro del análisis semiótico, hay que reconocer entonces que hay un análisis compositivo de los inmuebles. Antes de desarrollar cualquier ejercicio semiótico con base a la arquitectura, uno tiene que ubicar diferentes, diferentes inmuebles del mismo género para determinar si existen elementos simbólicos implícitos. Este análisis compositivo entonces nos lleva a encontrarnos con que efectivamente vamos a encontrar elementos permanentes. Van a estar constantemente en cada uno de los inmuebles del mismo género. Implica también estudiar su escala y la proporción de cada uno de estas arquitecturas y encontrarnos con que existen valores axiológicos que le dan precisamente la determinación de una imagen a cada uno de estos inmuebles.
y que su materialidad tiene una condición predominante. En el caso de las embotelladoras Coca-Cola, esa materialidad predominante es el concreto, el acero, el cristal, y su sistema constructivo es formar corrígidos. Estas relaciones también hay que definirlas a partir de cuál es la condición arquitectónica urbana, porque no tendrían una apariencia tan visible, tan cuidada, si no fuera porque cumplieron una función urbana dentro de las ciudades. Como se dijo, se convirtieron cada una de ellas en un punto de referencia de la ciudad. Las embotelladoras que tenemos en la imagen, la primera es la embotelladora de Querétaro, construida en 1948. Después sigue una de las más importantes que hubo en México, la Favorita, la embotelladora Favorita, que tuvo por lo menos dos construcciones distintas en diferentes lugares. Una que fue la embotelladora de 1948 y esta de 1953. La embotelladora peninsular, de la cual va a ser nuestro objeto de estudio semántico, que se construyó en 1957 en la ciudad de Yucatán, y la que presentamos en la diapositiva anterior, que es la embotelladora de Oaxaca, de 1967. Toda vez que se haya analizado de manera cómo eran sus relaciones compositivas de cada uno de los inmuebles, entonces se pueden determinar cuáles son estos elementos compositivos de la arquitectura industrial de Coca-Cola. Y vamos a encontrarnos con que todas van a tener elementos como los que están citados en la diapositiva. Van a contener un chacuaco, su volumen va a ser predominantemente horizontal. La visibilidad se va a determinar a partir de una vitrina, o lo que hoy llamamos como estos aparadores, ¿no? Que van de piso a techo, de un lateral al otro. Su maquinaria y equipo va a estar totalmente exhibida, es decir, el área de producción debía verse no solamente de día, sino también de noche. Y las columnas van a ser absolutamente esbeltas para aprovechar precisamente la mayor visibilidad y transparencia. Se van a encontrar con que tenemos una marquesina y una losa a cantilever, y que desde luego esto va a tener una luminosidad importante y un vestíbulo muy bien desarrollado, ya sea por la marquesina o por el remetimiento de lo que sería uno de los muros delimitantes del inmueble. Identificados entonces cada uno de estos elementos, hay que ubicar que el ejercicio semiótico implica destacar que algunos de estos elementos se estudiarán de manera denotativa y connotativa. Por lo tanto, importa muchísimo identificar que estos elementos se vuelven condiciones denotativas, que tienen una ubicación y una función específica dentro de la gran fachada. Así podemos identificar a estos elementos dentro de una tabla en la cual se determine, por ejemplo, cuál es la función del chacuaco desde el aspecto estrictamente arquitectónico. ¿Dónde está su ubicación dentro del gran conjunto? Y finalmente, ¿cuál es su función? En términos estrictamente arquitectónicos. Este chacuaco entonces siempre de manera regular estaba en la lateral del conjunto y era su función exhalar los vapores de la planta. Así podríamos ubicar a cada uno de estos elementos, de los cuales no me voy a extender, pero el ejercicio más o menos se debe desarrollar en este sentido. Para después formular un estudio semiótico en el cual se determine que existe un significante, un significado, un signo, y que este, a su vez, será el elemento denotado que adquirirá un significado y una connotación. Pero hay que tener cuidado con la lectura de este instrumento,
Porque los primeros las tres primeras columnas le pertenecen al diseñador. Él determina un elemento que tiene un significado propio desde la arquitectura en este caso, y su representación como imagen o como signo, una imagen simbólica. Pero cuando alguien observa que no es el diseñador, este pasa a ser de un elemento arquitectónico a un elemento denotado. Y a su vez adquiere un nuevo significado y una nueva interpretación que es entonces su dimensión connotada. Si volvemos al chacuaco, entonces ese significante es eso. Un chacuaco se llama así. Su significado es una chimenea alta. El diseñador lo determina a partir de un elemento de gran altura, esbelto, y que tiene una función específica que ya la determinamos en la diapositiva anterior. Pero su signo, su apariencia es un cilindro alto de la cual emanan vapores. Pero si observamos cuál es la interpretación que le da entonces otra persona que no es el diseñador, lo que ve es eso. Si bien y puede tener o puede conocer cómo se llama el elemento, entonces lo determina como tal. Pero este chacuaco entonces para él es un exhalador de vapores. Purifica la planta, nada más. Lo entiende así. No lo entiende desde su materialidad ni desde su constitución estética. Y su connotación o su interpretación lo llena de adjetivos. Ah, pues es funcional, funciona. Genera higiene, porque expulsa cosas contaminantes. Y es agradable, se ve bonito. Quisiera yo tener la certeza de haber sido muy clara en cómo se maneja esta teoría de los signos de Ronald Barthes. Hay una etapa del diseñador y una etapa posterior en el cual el mismo objeto pasa por dos condiciones de interpretación distintas. Los arquitectos debemos hacer interpretaciones sobre los objetos para poder diseñarlos. Sabemos dónde van a estar, sabemos para qué van a funcionar y qué apariencia y materialidad deben tener. Pero en el caso de quien los observa, de alguien que no tiene una formación arquitectónica, le va a dar se va a vincular con el objeto de manera diferente. Va a haber un objeto en el cual le dé su propio significado de la manera más arbitraria y le dé, mayor aún, juicios que se pueden observar a partir de calificativos que igualmente son arbitrarios. Y eso lo hacemos cada vez que hacemos ejercicios semióticos, trátese de arquitectura o no. Estos elementos compositivos entonces se transforman en elementos simbólicos, elementos denotativos que pasan por una condición y después adquieren su dimensión connotativa. Se trata de sujetos que interpretan, que por un lado puede ser el diseñador, pero se contrapone también quizás con la interpretación del usuario o del observante. Este objeto, por lo tanto, esta arquitectura Coca-Cola, y lo tenía muy claro la empresa, la arquitectura se convertía en un objeto comunicante. Tenía mucho que decir. Desde comunicar cómo se hacían los refresquitos hasta comunicar una imagen corporativa que tuviera como propósito el agrado, el vínculo afectivo con quien observaba. Y entonces esta condición arquitectónica pasa a adquirir una función social. Es muy probable que gente de una generación que ya no es la actual
que conocimos de niños, las embotelladoras, que a lo mejor tuvimos la fortuna de poderlas visitar o no, pero cuando pasábamos de frente, no podíamos evitar sentirnos atraídos por ver cómo circulaban a través de una banda todas las botellitas, primero transparentes y luego que se iban ya llenas, y que a veces adquirían un color y a veces adquirían otro. Porque recordemos que Coca-Cola no solamente llenaba el refresquito con gaseosas de sabor cola. Vamos a tener también por ahí sabor mandarina y sabor toronja y esto adquiría un color diferente. Esta condición comunicante, este vínculo, creaba entonces condiciones simbólicas y por lo tanto formulaba una identidad colectiva. De manera conclusiva, entonces, se puede decir que la arquitectura industrial Coca-Cola es un género. Sí, nace en los años 30 con una empresa que ni siquiera había nacido para hacer refrescos de cola, sino un tónico medicinal. Mito o no, si tenía, sustancias tóxicas o no, eso en este momento es irrelevante. Creció de manera importante, tan importante como que el medallón Coca-Cola tiene su identidad, pero su arquitectura también. En este sentido, cada apariencia arquitectónica representa un objeto que comunicó, no solo una empresa, muchas generaciones, porque los niños de las escuelas primarias visitaban la embotelladora y los que pasaban veían entonces diversos actores que frecuentaban y hacían posible la constitución de una empresa. Se formuló un lenguaje que estuvo sujeto siempre a interpretación, a una interpretación individual o una interpretación colectiva, pero que finalmente se quedó en la memoria del sujeto que observaba. Y por lo tanto, de ello dependía su búsqueda estética o su búsqueda plástica con respecto a los constructores. Los constructores debían o competían por desarrollar embotelladoras brutalmente atractivas. Y su función no era solo arquitectónica. La arquitectura se va a volver también un objeto de promoción, un objeto que comunicaba desde el sitio, pero también fuera del sitio. Vamos a encontrar una serie, en los periódicos, una serie de anuncios publicitarios, como este que tenemos en esta imagen, en la cual se determina algunas de las connotaciones que fueron expuestas en las tablas anteriores. Ahí dice, embotelladora de Coca-Cola y Fanta, con motivo de la inauguración de su magnífica y funcional planta. Siempre estuvo sujeta a ser un objeto simbólico, denotativo y connotativo. Y desde luego se formuló como una arquitectura de identidad urbana cultural. Muchas generaciones recordamos, por lo tanto, el tránsito de las botellitas, pero difícilmente, para desgracia del constructor, difícilmente nos vamos a acordar de cómo era la embotelladora. Muchísimas gracias. Este ha sido el webinar Serfadu. Te invitamos a que nos sigas en nuestro canal de YouTube. Dale like y activa la campanita. No te pierdas nuestra próxima entrega.